Gracias por continuar con nosotros. Cuando fui a una pausa, le decía que tenía un invitado muy especial con quien analizaremos diversos tópicos de la vida nacional. José del Castillo Sabeño. Señor, ¿cómo se siente? Bien. Contento de estar de nuevo contigo. Sí, me gusta verlo, me gusta verlo en el C, así bien, claro. Volviendo a sus orígenes. Así es, yo me pasé muchos años, desde el año 96. Sí, en RNN. Y salí como en el 2005, 2006 de la televisión. Pero pasé muchos años. Bueno, sí, para que la gente vea, porque la gente... Empecé como un tigre. Sí, pero lo que pasa es eso, en el 2005... Saúl Pimentel, en TVC. Chucho Pimentel, sí, mi papá, mi hermano. Para mí uno de los periodistas más agudos, sí, con un instinto propio del periodismo, que eso se ha ido perdiendo. ¿Cómo tú ves la situación, primero, económica en términos macro del país? Bueno, obviamente con grandes retos. Es lo que de alguna manera ha obligado al presidente Abinader y al gobierno a retomar las propuestas de reforma, sobre todo la reforma tributaria, ¿no? La idea de tratar de cerrar esa brecha fiscal que el gobierno ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, pero ahora agravada por el gran nivel de endeudamiento al que hemos llegado. O sea, una deuda que se ha incrementado en tan solo 4 años en 38.000 millones de dólares adicionales, y que se recibió alrededor de 48.000, o sea que 44.000 me parece. O sea que prácticamente se duplicó la deuda pública durante los primeros 4 años del presidente Luis Abinader. Entonces eso evidentemente desde el punto de vista de la sostenibilidad pues genera una presión fiscal, que es relativamente baja, eso no hay duda. Hay que verlo en el entorno del comparativo de los países de Latinoamérica. Creo que estamos en el penúltimo lugar a nivel de un 14%. Tiene mucho que ver con el nivel de informalidad de la economía dominicana. Más del 56% de la actividad económica se desarrolla en la informalidad. Gente que no paga impuestos, ni TCS, ni nada. Y evidentemente eso, a los que sí pagan, que son el resto de la economía, menos de la mitad, pues tienen que cargar con todo el peso de tributar y solventar, uno, el peso de la deuda, y el otro tema, tú lo mencionabas al inicio de este programa, el hoyo eléctrico, que va a rondar ya los 2.000 millones de dólares. No hay un gobierno que aguante ese chucho que se ha incrementado también en esta gestión. Esta gestión lo recibió en cerca de 700 millones de dólares el subsidio, la transferencia corriente al sector eléctrico, y las ha prácticamente triplicado. No ha habido inversión en más generación. Se pregunta a la gente por qué el deterioro. Bueno, porque cada año el país crece a un promedio de un 4 o 5%, y si no se adiciona más de energía, esos 200 megavatios más o menos adicionales que está demandando la economía, pues no hay quien lo suple. Entonces empieza el problema de la falta de oferta eléctrica para suplir el crecimiento de la demanda. Si eso tú le sumas que no hay inversión en recuperación de las pérdidas, que es otro tema que afecta mucho al sector eléctrico, por el robo de energía, pero también por la falta de inversión en la mejora de las líneas de transmisión, pues tú tienes una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y eso es lo que ha obligado al gobierno y a cualquier gobierno, y sobre todo que es algo que se ha venido retardando en el tiempo, porque está pendiente de la aprobación de la Ley 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Está pendiente el pacto eléctrico para llegar a un gran acuerdo nacional, independientemente de la politiquería, sino los sectores sociales, económicos, los partidos, en torno a un plan que permita el rescate del sector eléctrico. Pero nadie ha querido poner el cascabel al gato. Entonces el gobierno va a implementar otro parche. Las otras reformas, la de la seguridad social, son necesarias, la laboral, digamos que la contraprestación que el sector privado ha venido poniéndolo como condición al gobierno para apoyar una reforma tributaria, básicamente
esa está detenida por el tema de la cesantía. Y es un tema que no se va a resolver. Sí, no. Ahora se lo van a tirar al Congreso. Pero el Congreso, yo que estuve ahí, bueno, y todo el mundo sabe, está compuesto por 200 y tantos de políticos, 190, 222 190 políticos. más los 222 políticos. Sí. Entonces son 222 voluntades que no quieren asumir el costo político de enfrentar el tema de la cesantía, que si bien es un derecho adquirido del trabajador, también hay que reconocer que desde el punto de vista de la competitividad de la economía y del mercado laboral dominicano, no deja de ser una traba si lo comparamos con otros países que tienen otra metodología, como sería un seguro de desempleo, que es lo que de alguna manera se ha planteado. Entonces, vienen momentos, bueno, ya este gobierno ha iniciado enfrentando grandes retos. La reforma constitucional solo la entienden en el marco de una gran cortina de humo para distraer un poco la opinión pública y para que discutamos el tema constitucional, pues me parece innecesario. No, exacto. Te iba a decir, no hay razón para... Los 4 planteamientos que se han hecho son simpáticos, sí. Poner más candados al tema de la reelección. La Constitución por sí misma ya establece el candado, perfecto. Y es que 2 periodos y nunca jamás. Sí. Entonces, ¿qué más hay que ponerle ahí a esto? No luce lógico que cada vez que venga un presidente, entonces vamos a una reforma constitucional para establecerle un transitorio para ese presidente, si no es necesario. Ya la Constitución lo ha resuelto en el artículo 124. Además, hemos dicho, y no solo yo, han dicho, por eso digo hemos, otros constitucionalistas importantes del país, con menos prestigio en esa área quizá que uno, que esa es una reforma que debe ir a un referéndum aprobatorio. ¿Por qué tanto no se ha estrenado? Pero no le iba a decir miedo. ¿Por qué no se ha estrenado el referéndum? Porque eso es lo más fácil. Bueno, si la gente está de acuerdo con la Constitución, vamos arriba. Bueno, porque hay una serie de leyes que están pendientes, que deben de desarrollarse. Y reglamento, como siempre. Leyes, en este caso, ley. Tiene una jerarquía mayor que reglamento. Regulación, digamos, evidentemente. De todas maneras, yo soy de los que digo que en el caso del referéndum aprobatorio al que se refiere el artículo 272, cuando la reforma verse sobre derechos, y en este caso afecta el derecho de elegir y ser elegido, sobre el régimen de ciudadanía, el derecho de elegir y ser elegido está incorporado en el artículo 21, que regula los derechos de ciudadanía o derivan del derecho de ser ciudadano, porque el que no es ciudadano no puede, ser electo para cargos de elección popular, ni puede ejercer el sufragio. Y la independencia. Igual, el otro aspecto del 272 es que dice que cuando la reforma verse sobre la manera en que se realiza la reforma constitucional y el hecho de indisponer parte del contenido del 124 y colocarlo en una cláusula de intangibilidad o petrificarlo, como se dice, que es en el 268, poner ahí que las reglas de elección popular no serán reformables, es una modificación al procedimiento de reforma. Entonces, esos 3 elementos obligan a un referéndum aprobatorio. Desde el punto de vista mío y de muchos otros, parece que no se va a hacer. Además, yo te digo, ¿por qué no? Si el presidente Abinader tiene suficiente capital político todavía. Sí. Porque el riesgo que lo pierda en estos años. No, y hacia la opinión pública en general, yo diría que a pesar de que la reforma me parece innecesaria, cuenta con la simpatía de la mayoría del pueblo dominicano. Porque han sido cuidadosos y han tocado aspectos que a nivel del populismo lucen simpáticos. Por ejemplo, de reducir la cantidad de diputados. La gente no se da cuenta que eso es menos democracia, menos representación. Y ya el crecimiento vegetativo de la Cámara de Diputados, que era un problema, porque la Constitución anterior a la del 2010 establecía que serían un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción. En la medida en que ha crecido la población, pues se incorporaban más diputados a este órgano legislativo, que es la razón de ser de un Congreso, es la representación del ciudadano para ejercer la soberanía a través de la representación, porque es una democracia representativa la que hemos adoptado. Entonces, en este caso, reducir la cantidad de diputados es menos representación, es implicar, porque ya cuando tú te vas al detalle de que lo que esto implica, en Barahona no estamos contentos con que ya éramos 4 diputados y un senador,
Desde hace un tiempo somos 3 porque se ha reducido la población y ahora esta reforma nos llevaría a 2. A 2. Y no estamos contentos con eso porque queremos gente que nos represente con más calidad, sí, sí. No hay duda, mejores representantes, no hay duda, pero los problemas de la calidad de la representación no se abordan reduciendo la cantidad de diputados. Y al final, el otro argumento que tú me planteas económico, yo te pregunto, 50 diputados menos resuelven el déficit fiscal. Sí. O sea, te genera 200 mil millones que necesita, la evasión del INTEBI. Que se está buscando a través de la reforma tributaria. Te resuelve el tema de la evasión del... Eso no resuelve nada, centavos. No tiene un impacto económico importante. Sí, desde el punto de vista de un déficit mayor de democracia, pues evidentemente, y al final serán 20, porque la clase no se suicida. Sí, y como te decía, ya ellos dijeron, ahí hay 222 políticos que no se van a hacer un harakiri. Si se reduce ahí, ¿qué pasa o tu opinión sobre la unificación de las elecciones municipales? Totalmente ¿Se van por separada o juntos? Porque totalmente desacuerdo y otro atentado contra el funcionamiento del sistema democrático. Por eso te pregunto. Que la gente lo entienda, porque es simpático decir, bueno, no vamos a tener que embromar con eso. Porque siempre estamos en campaña. Y que en abril siempre estamos en campaña. Primero, el dominicano siempre está en campaña aunque no haya elecciones. Sí, pero los responsables son los partidos y los presidentes. Hay 2 temas de lo que nos gusta hablar, que es de política y de pelota. Nos pasamos el año entero hablando de pelota y la pelota dura hasta octubre y febrero. Sí, 3 meses aquí. Pero desde que tú no le liceíste, tú no eres aguilucho, llegó ese aguilucho, no importa que sea junio, abril y mayo, nos damos cuerda. Con la política lo mismo. O sea, somos una sociedad muy politizada, con un presidencialismo muy arraigado, incluso... Algunos expertos le llaman a ese fenómeno el hiperpresidencialismo, y con una cultura también, digamos que autoritaria, que eso viene de nuestro nacimiento como república, ¿no? Pero nos pasamos la vida viviendo de política. Ahora, lo que sí resulta, con una unificación de las elecciones, que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales sean el mismo día, eso lo único que favorece es el arrastre. Es decir, que la figura presidencial en un país con estas características que te he hablado desde tu punto de vista es un atentado contra la democracia. El que lleva la delantera a nivel presidencial se va a lograr, como ha sucedido en los últimos procesos electorales, cosa que no es sana, el control absoluto, no solo del Congreso, sino que ahora se le agregaría también el control absoluto del poder municipal. Lo sano sería que las elecciones fueran cada 2 años. Eso es lo sano. ¿Por qué? Tú eliges un gobierno, un ejecutivo y un congreso, un ejecutivo, perdón, en las elecciones de mayo del 2028, por ejemplo, y en el 2032 tendría la oportunidad de premiar a ese ejecutivo que lo ha hecho bien, con una mayoría congresual, o confirmándole su mayoría, o dándole una mayoría que no tiene, o de generar un mayor equilibrio a los fines de limitar el poder del Poder Ejecutivo, porque evidentemente es un Poder Ejecutivo que lo que queremos quizá es que llegue las próximas elecciones presidenciales para sustituirlo, pero mientras tanto el único elemento de contrapeso, y así se diseñó el sistema republicano, sobre todo en Estados Unidos, bueno, y primero con los pensadores franceses que establecieron y propusieron la división de los poderes, la idea de que un poder contrapese al otro, y esa es la herramienta que tiene el ciudadano, votar, no tiene otra. Bueno, y los mecanismos de elección directa. ¿Tú crees que con eso o de participación directa le están enmendando la plana al líder del PRM, que era el líder del PRD? José Francisco Peña Gómez fue el que impulsó en parte lo que la separación. En la reforma del año 1994. Exacto. Bueno, están denegando los principios de su líder. Bueno, sí. Pero lo que a mí más me preocupa es que es un atentado digamos, al sistema democrático en general, ¿no? Por lo que te acabo de explicar. No hay dudas de que es mucho más sano que los mecanismos de contrapeso, que en este caso son el Congreso y el Ejecutivo, porque el Poder Judicial solamente tiene la función de, digamos, dirimir los conflictos entre particulares y los conflictos entre la administración y los administrados, y el control constitucional que ejerce el Tribunal Constitucional como un extrapoder. Ahora bien, para garantizar la supremacía constitucional. Lo cierto es que este planteamiento de reforma constitucional que el presidente ha hecho, no, en mi opinión, no tiene una justificación. El Ministerio Público incluso ha demostrado y ha dicho que no está de acuerdo con las propuestas que se han hecho. Es decir, el Ministerio Público, que se supone
es para quien, una de las razones para las cuales se ha impulsado esta reforma constitucional, que es darle mayor independencia. Por lo menos, el menor de los casos ha sido tímido. Y en el caso de la Asociación de Fiscales, las distintas asociaciones de fiscales que operan y el Consejo, ante la propuesta de eliminar inicialmente el Consejo del Poder del Ministerio Público, pues incluso presentaron una oposición pública al contenido inicial de esta reforma. Entonces, vuelvo y te reitero, para mí es todo igual que esto de... ¿Cómo tú interpretas lo de la... reunificar ministerios y todas estas medidas que se han venido anunciando, es una manera de crear una cortina de humo, por un lado, para favorecer pasar la reforma tributaria, y segundo, decirle a la opinión pública, bueno, te voy a subir los impuestos, te voy a disminuir la base 60 del ITEVI, es decir, vas a pagar sobre bienes de primera necesidad que forman parte de la canasta básica, te voy a poner impuesto a los servicios digitales, te voy a incrementar el impuesto sobre las rentas, te voy a disminuir una serie de exenciones, pero ya yo estoy haciendo un sacrificio, vamos a consolidar algunas instituciones públicas, pero todo es parte de un, digamos... Hablando del tema de la unificación, de un show, ¿no? A lo cual tú te opones, ¿qué te parece la realidad que se está viviendo en La Vega? Es decir, eso ha generado toda una polémica, ya han abogados como tú han salido a opinar de que no puede ser así, que hay que hacer nuevas elecciones. ¿Qué te parece esa jugada política? Porque fue una jugada política. Lo que pasa es que hay un problema de déficit, hay una laguna constitucional, como ha dicho el presidente, el director ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de FIN, José Betulio Castaño. Ciertamente la Constitución deja a la ley la regulación del poder municipal, y con relación a ese tema de si se produce una vacante, es la ley la que tiene la solución, es una terna que se somete al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo por decreto designaría un nuevo alcalde. No es lo más democrático, incluso pudiese esto en algún momento. Ahora estamos hablando de un alcalde del PRM, pero si hubiese sido un alcalde de la oposición, el presidente lo va a designar. Entonces, puede esto generar incluso un conflicto en torno a lo que manifestó la voluntad popular el día de las elecciones. Lo ideal es que se cree un esquema en que se puedan promover elecciones extraordinarias, y eso se puede resolver a través de la ley orgánica electoral, que ya reguló lo que ocurrió en las elecciones del año 2020, que tampoco tenía una base legal. Lo que establecía la ley anterior era que si en un municipio se daban una serie de situaciones, pues se podía, a través de un juez, ordenar que en 30 días se celebraran elecciones adicionales, pero nunca planteó una fórmula donde haya elecciones generales extraordinarias, como ocurrió en el 20, por el tema de la pandemia y por el tema del fallo que hubo en el voto electrónico en las elecciones municipales. Es decir, ocurrió en 2 elecciones en el año 2020, tanto las de febrero como las de mayo, que se dieron en otras fechas, una en marzo y otra en junio. Entonces, realmente yo creo que esto se puede resolver a través de la ley. El gobierno tiene un control absoluto de las cámaras, puede someter una ley que se apruebe en 10, 15 días, y lo más sano es que haya elecciones para el municipio de La Vega a los fines de sustituir al alcalde. Yo creo que el origen de ese problema se pudo haber evitado simplemente respetando la voluntad popular, que fue que eligió a Kelvin Cruz para que fuera el alcalde del municipio de La Vega. No sé por qué hay que llevarlo a otra institución. Antes, Danilo nunca nombró un funcionario electo en una posición pública del Poder Ejecutivo. Primero, porque, como se dice en el argot popular, hay pocos sombreros y muchas cabezas. Entonces ya tú tienes una gente que se postuló, se presentó una oferta en un electorado y fue electa o para alcalde, o para director, o para diputado o senador. Lo correcto es que se cumpla ese mandato de la voluntad popular, de los ciudadanos que lo escogieron. Pero además tú resuelves un problema de esa presión de una cantidad, porque ya tú abres una llave ahí, cualquier alcalde puede ser nombrado ministro. Hay quienes aseguran que todas estas reformas tendrían un costo político. ¿Está preparado el Partido de la Liberación Dominicana o la oposición? Te voy a abrir la ventana para capitalizar esa situación.
la respuesta cuando retornemos. Ya regresamos aquí.